Bueno, antes de continuar con el curso me gustaría ir cubriendo algunos aspectos que han estado pidiendo y preguntando y que obviamente son muy relevantes para el aprendizaje. Y vamos a poner mucho hincapié en la cuestión de las migraciones. En el equipo que trabajamos aquí en esta empresa, pues bueno, ya tenemos establecido muy bien el uso de un control de versión también con las migraciones. Y alguna de sus preguntas ha sido mucho enfocado a cómo voy a agregar una columna cuando yo ya estoy trabajando. En el video que ya les mostré sobre migraciones, que es en particular les mostraba cómo crear una tabla y poder agregarle columnas, y si habían tenido algún error, pues bueno, hacer el rollback, modificar el archivo y seguir trabajando. Pero la cuestión ahora es cuando yo ya tengo mi base de datos creada, como en este caso vamos a seguir trabajando con el de demo artículos. Cuando yo ya tengo mi base de datos creada, yo ya tengo información que no me gustaría poder seguir eliminando y hacer un rollback, porque al momento de hacer el rollback, pues bueno, la base de datos, la tabla, se destruye y perderíamos toda la información. Pero en el caso que yo siga trabajando en la tabla, tenga información y yo quiera agregar una sola columna, me han preguntado cuál es el proceso, y este proceso es muy sencillo. Vamos a trabajarlo de una vez y vamos a verlo también directamente desde la consola. Yo voy a ver dentro de mi base de datos, yo tengo mis migraciones. Acuérdense, las dos primeras migraciones del user table y del password reset table es los que trae por default Laravel, y nosotros creamos esa donde yo creo el ID, el artículo, el título y el autor. Pero obviamente ahora la exigencia del mercado y en el proceso que yo voy caminando en el desarrollo, pues el cliente me pide un campo más, y el cliente ya está trabajando sobre la aplicación. Entonces el cliente me dice: oye, ¿sabes qué, David? Yo quiero saber cuándo fue publicada esta noticia. Y bueno, como sabrán, Laravel tiene un paso muy sencillo para poder hacerlo. Y lo que vamos a hacer es crear esa nueva migración. Y este campo que el cliente me está pidiendo es cuándo fue publicado. Entonces yo voy a usar PHP Artisan make migration y el nombre que le voy a poner a la migration. En este caso, recuerden que tienen que escribir muy bien para que ustedes sepan qué es lo que hicieron. Entonces en este caso yo le voy a poner un add column a la tabla que se llama artículos, y el campo que le puse, ¿no? Que en este caso va a ser published, que cuando fue publicado el artículo, y me crea esta migración. Esta migración en automático se va a actualizar acá. Y una vez ya aquí la tenemos, simplemente agarro y la abro, y aquí es donde yo puedo poner todos los campos. Voy a copiarme para no escribir tanto cómo funciona cuando yo la agrego y también tengan la referencia. Cuando yo agrego, yo uso el esquema, el create, la tabla y todo lo demás que ven aquí ustedes. Yo voy a borrar todo esto porque lo que voy a agregar es un campo a la tabla de tipo date y que el campo se llame published. Significa cuándo fue publicado. Y aquí vienen los cambios trascendentales. El primero, en vez de ponerle create, le vamos a poner table. Y cuando vaya a hacer el rollback, lo que voy a hacer es diferente. Miren, vamos a copiarlo aquí. Y pues lo que voy a hacer con el rollback, en vez de darle aquí un date, lo que voy a hacer es darle un drop column, que significa que voy a tirar o borrar la columna published dentro de la tabla artículos. Entonces yo ya puedo aquí guardar. Ya se está subiendo al proyecto, pero antes que eso me gustaría obviamente que ustedes vieran cómo está la estructura. La base de datos es la L51 y la tabla se llama artículos. Y artículos tiene solamente el ID, el título, la descripción, el autor, etcétera. Solamente los datos que nosotros tenemos. Entonces vamos a correr ahora sí la migración. Y para correr la migración, como bien sabrán, es el PHP Artisan Migrate. Y lo que hace es obviamente correr esa migración y no nos marcó ningún tipo de error. Ahora bien, si yo abro otra vez esta tabla, yo ya voy a encontrar el campo published. Incluso si yo a esta tabla le doy un design table, yo voy a poder saber qué tipo de campo está en esa tabla. En este caso sabemos que es un date, que bueno, no acepta decimales y que no puede permitir nulos. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Resulta ser que se quieren echar para atrás, pues no pasa absolutamente nada. PHP Artisan Migrate Rollback, y se echa para atrás.
Y si volvemos a ver cuál es el diseño, no me borró todos los migrations que yo tenía, solamente me borró el anterior que yo procesé. Entonces es una ventaja para obviamente no echar a marcha atrás a todo. ¿Y cómo lo hace Laravel? Lo que hace Laravel es entrar y ver cómo es el batch que tiene cada una de las migraciones y qué número lleva. Si se dan cuenta, el primer batch fue el 1.1 y luego sigue el 2. Entonces quiere decir que si yo puedo hacer otro rollback, lo que voy a hacer es incluso borrar la tabla de artículos que está en esta. Vamos a hacerlo. Y vamos a actualizar acá. Solamente tengo 2 migraciones y evidentemente ya no voy a tener la tabla de artículos. Pero recuerden también que ustedes tienen aquí sus 2 archivos. Fíjense, tengo crear artículos y crear la columna. ¿Qué pasa si yo ahora le doy el PHP artisan migrate? Me crea las 2 migraciones que no han sido procesadas, y si yo actualizo voy a tener mi tabla de artículos, y si veo el diseño, tanto voy a tener la tabla de artículos con los campos que yo definí primero, como también voy a tener la columna published. Pues bueno, con esta nueva columna vamos a hacer un ejercicio para poder trabajar con fechas y usar el Carbon, que es una de las principales librerías y ventajas que también tiene obviamente Laravel y que ya la trae incluida en la versión 5. Y bueno, ya como les comenté en el video pasado, a partir de ahora todos los videos serán con la versión 5.1. Como siempre, agradezco que compartan esta información en las redes sociales y quedo pendiente para cualquier duda o comentario en la parte inferior de este video. Gracias y excelente día.